Initiating System 1. System 1 loaded. Hola Juan, ¿cómo has estado? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos en contacto. Hola, Vane, sí, tienes mucha razón y si no hubiese sido por esta tecnología y por estos avances tecnológicos que vemos ahora en día y cómo ha crecido, pues créeme que no tuviéramos una comunicación para poder dialogar o para poder comunicarnos. Exactamente, y todo gracias a la industrialización y a las revoluciones industriales. La verdad, pues quisiera tener más claridad, no tengo un conocimiento claro sobre esto, pero la verdad me interesa y estoy comprometido a aprender mucho sobre este tema porque ya que veo que es un tema muy importante y la verdad me ha surgido mucha curiosidad aprender de cómo ha surgido todos estos procesos y cómo ha crecido la industrialización de una manera increíble y los avances tecnológicos que vemos ahora en día. No te preocupes, yo te lo puedo explicar. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Y la industrialización consiste en la producción de bienes y servicios a gran escala mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Es más, te propongo que hagamos un viaje en el tiempo para que veas con tus propios ojos y no te queden dudas. Así que vamos allá. Hola, mi nombre es María Camille Brat y le doy la bienvenida en este viaje en el tiempo. Justo ahora nos encontramos en el siglo XVIII. Les quiero contar un poco de lo que pasó en esta época. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. Básicamente partimos de las sociedades preindustriales, es decir, las que eran fundamentalmente agrícolas. Primero que todo, vamos a recordar un poco cómo funcionaban estas sociedades agrícolas. Inicialmente teníamos un estancamiento económico porque teníamos una agricultura que no daba muchas veces ni para comer. Por lo tanto, ese estancamiento económico conllevaba un estancamiento demográfico, porque crecía la población pero moría mucha gente al mismo tiempo y se volvía a estancar. La industria artesana era una industria de muy poca producción y al haber poca producción había escaso comercio en la sociedad. Este es el punto del que partimos y se preguntarán, ¿qué pasó en esta época? Hasta entonces nos habíamos dedicado a la fabricación de utensilios con nuestras propias manos en pequeños talleres, pero gracias al inglés James Watt, que inventó o perfeccionó la máquina a vapor, esto cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía de vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacíamos los artesanos, por lo que nuestros pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. Uno de los cambios fundamentales que produce esta situación es que el gran mercado que se va a producir, porque ya los productos no serán para consumo propio, sino para vender. No serán para consumo cercano, sino para vender a otras partes del mundo. Se va a crear un mercado mundial, un mercado cuyos clientes proveedores y productos se reparten por todo el mundo. Esta primera revolución industrial que se inicia en 1760 y va hasta 1860 a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Y una vez agotadas las posibilidades del mercantilismo, tuvo lugar una búsqueda de procedimientos que permitieron abaratar el costo de los medios de producción, principalmente el trabajo y las materias primas. Esta industrialización acabó con el sistema económico anterior basado en la agricultura y supuso una nueva etapa de crecimiento de la producción. Esta primera revolución industrial tiene tres elementos principales. Estos son el carbón, el hierro y la máquina a vapor. El desarrollo en pocas décadas de las ciertas industrias, especialmente las industrias textiles, del algodón, fue de tal magnitud que por eso le llamamos un proceso revolucionario que cambió y afectó a todos los sectores de la sociedad de una manera u otra. Cambió la manera de funcionar la población, de la agricultura. Y cambió no solamente lo material, sino también la parte filosófica y política de la sociedad. Aunque estos cambios se iniciaron en el Reino Unido, se fueron afectando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Bula y ahora nos encontramos a inicios del siglo XIX, donde la búsqueda de mayores beneficios en las empresas industriales se materializó principalmente por la invención de máquinas movidas por el hombre. Es decir, la primera revolución industrial se caracteriza porque se inventaron máquinas, pero que sí o sí necesitan de nuestra mano obrera, ya que sin nosotros no pueden funcionar. Estas máquinas están destinadas a simplificar los procesos productivos en la explotación de nuevas fuentes de energía mucho más baratas y eficaces.
Las nuevas máquinas se introdujeron en primer lugar en los talleres textiles, sobre todo del algodón. En estos años se han hecho grandes inventos, los cuales algunos de estos son: en 1764 John Hargreaves inventa la primera hiladora mecánica llamada Spinning Jenny, que hacía el trabajo de 8 obreros. En 1768 Watt inventa la máquina a vapor por la que sería perfeccionada en 1782. También podemos mencionar que en 1802 Joseph Cognot inventó el primer automóvil a vapor, y en 1807 Robert Fulton inventa el primer barco a vapor. Y luego finalmente en 1825 George Stephenson inventa la primera locomotora. Pues esto podemos ver que gracias a este invento tenemos la sustitución del trabajo manual por la máquina. Asimismo aparece el sistema bancario y con ello el capitalismo industrial, es decir, la transformación de técnicas y medios de producción. Durante este periodo, la sociedad rural dominada por la nobleza dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana, donde esta era dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho ricos por el comercio y como tenían mucho dinero empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Nosotros los obreros, también llamados proletarios, éramos las personas que no tenían riquezas y al no poder ganarnos la vida en el campo, emigramos a las ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio trabajábamos en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tampoco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Incluso exigimos derechos para poder trabajar de una forma digna y segura, pero los burgueses no querían darnos esos derechos, aunque hace poco y después de muchos conflictos y huelgas pudimos lograr lo que exigimos. Y nos encontramos a principios del siglo XX. Les quiero contar un poco sobre lo que pasó en la segunda revolución industrial, que se inició o dio inicio en 1860 a finales del siglo XIX y a principios de este siglo. El mundo entró en una nueva etapa de crecimiento económico. Los avances técnicos y productivos fueron un hecho incuestionable, que la era de hierro y el carbón dejó o dio paso a la era de acero, de electricidad, el petróleo y la química, caracterizado por el desarrollo de los nuevos medios de comunicación. La evolución de las industrias metalúrgicas y la utilización de la electricidad en las innovaciones químicas. Esta segunda revolución industrial tiene 3 elementos, como lo decía antes. El primero es el petróleo, que va a reemplazar al carbón. El segundo, que es el acero, que va a reemplazar al hierro. Y el tercero es la electricidad, que va a reemplazar al vapor como fuente de energía. Entre las principales características que tenemos de la segunda revolución industrial es que se va a producir la introducción de la máquina automática, es decir, la automatización para dirigir y poner en funcionamiento a otras máquinas. Los obreros se van a especializar en una sola tarea. Entre las principales innovaciones o inventos de esta segunda revolución industrial, una de ellas se podría decir que es la innovación en la industria química. ¿Qué pasa con esta innovación? Pues tiene una gran importancia, por ejemplo, en la industria de los explosivos. Una fecha importante es en 1845, en el que se inventó la nitroglicerina. A partir de esta se pudo inventar una gran variedad de explosivos. En la industria de plástico se inventaron los procedimientos para la invención del celuloide marquesina en 1856, que permitió el posterior desarrollo de la industria cinematográfica con los hermanos Lumière, los que en 1895 presentaron en París los 10 primeros filmes que se exhibieron en público. En 1888, Dunlop mostró una llanta neumática práctica y operativa que significó el desarrollo de la industria automotriz. Y como te has podido dar cuenta, así llegamos a día de hoy con la tercera revolución industrial y pues la creación de nuevas tecnologías como lo es el internet, las redes sociales y grandes inventos.
Me parece increíble y ya puedo tener más claridad de qué es la industrialización y la verdad cómo ha marcado después de la historia de la humanidad estas tecnologías. Especialmente veo que ha impactado en el mundo de ahora y se ha extendido de una manera increíble en todos los ámbitos de la sociedad. Un ejemplo, ellos son los importantes avances en el transporte y en la productividad en las empresas y cómo ha crecido la tecnología. En resumen, significa mucho la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que la verdad ha impactado las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento y cómo la sociedad se ha adaptado rápidamente en todos estos avances que crecen a diario y llevar unos avances muy satisfactorios en las sociedades. La verdad, pues gracias por enseñarme todos estos procesos y toda esta industrialización que vemos ahora en día. Hablamos luego, la verdad, toda esta teoría es muy importante tener en cuenta y cómo lleva a cabo todos estos procesos industriales. Gracias, Vanes, por estar en sintonía conmigo y por dialogar un poco sobre esta temática. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, nos vemos pronto.